Nunca pensé que una tontería relacionada con la edad terminaría destrozando a toda una familia. Si alguien me lo hubiera contado hace un año, me habría reído en su cara. Habría dicho que eso solo pasa en historias exageradas de Internet, en familias donde la gente ya venía rota desde hacía tiempo. Pero no. A veces basta una sola persona con necesidad de control, un hombre demasiado débil para poner límites, y un ambiente perfecto para que todo explote. Tengo 31 años y vengo de una familia grande, unida y bastante ruidosa. Somos 4 hermanos, mi hermano mayor, mi hermana mayor, yo y el menor de todos, al que llamaré Lucas. Aunque hay diferencia de edad entre nosotros, siempre nos hemos llevado bien. No digo que seamos una familia perfecta, porque eso no existe. Hemos discutido, nos hemos molestado, nos hemos alejado por momentos, como cualquier familia normal. Pero, en general, siempre hemos sido de estar presentes, de ayudarnos, de reunirnos seguido, de cuidar especialmente a nuestra abuela, que es el centro emocional de todos nosotros. Mis hermanos mayores están casados. Yo también. El único que faltaba por casarse era Lucas, el pequeño de la familia. Cuando nos dijo que estaba comprometido con su novia Emma, al principio todos nos alegramos. Llevaban alrededor de un año juntos. No era una relación larguísima, pero tampoco parecía un impulso sin sentido. Ella, en apariencia, era correcta, educada, arreglada, de esas personas que saben perfectamente cómo comportarse para dar una buena impresión. Nunca me cayó especialmente bien, pero tampoco tenía una razón concreta para rechazarla. Más bien era esa sensación extraña que a veces te da alguien cuando notas que sonríe con la boca, pero no con los ojos. Ahora, mirando hacia atrás, creo que todo empezó el mismo día en que la conocí. Hay algo importante que debo explicar. Yo aparento menos edad. No lo digo por presumir. De hecho, durante años me dio un poco igual. Pero es verdad que mucha gente, al conocerme, piensa que soy menor de lo que realmente soy. En mi familia, eso se convirtió en una broma recurrente, porque aunque yo no soy la más pequeña, a menudo parecía serlo. Cuando estamos todos juntos, más de una vez la gente ha asumido que Lucas es mayor que yo. Nunca fue un problema. Siempre nos reíamos y ya está. Hasta que apareció Emma. El día que la conocí, estábamos todos reunidos y yo hice una broma inocente. Algo como, bueno, al fin el bebé de la familia tiene novia formal. Era una broma de hermana, de esas que se dicen sin mala intención, con cariño y un poquito de burla. Lucas puso los ojos en blanco. Mi hermana se rió. Mis padres ni se inmutaron. Pero Emma no. Emma se quedó mirando como si yo hubiera cruzado una línea gravísima. Luego, cuando salió mi edad en la conversación, ella asumió de inmediato que yo era menor que ella. Cuando le dije que no, que en realidad yo tenía 31 y ella 28, se rió con esa risa seca de la gente que no está riendo de verdad, sino desacreditando. Me dijo que era imposible. Pensé que estaba bromeando, pero no. Siguió insistiendo. Me preguntó 2 veces más. Al final, para cortar el momento incómodo, le enseñé mi identificación. Debería haber quedado ahí. Cualquier persona normal habría soltado un «anda», pues no lo parecía, y habría cambiado de tema. Pero no ella. Su expresión cambió de una forma rarísima. No sabría explicarlo del todo, pero fue como si algo se hubiera activado dentro de ella. Desde ese mismo día empezó a tratarme distinto, nunca de forma abierta, nunca algo que pudiera señalar con el dedo y decir, ¿ves? Aquí empezó todo. No, fue más sutil, más venenoso. A veces me hablaba con un tono condescendiente, como si yo fuera una adolescente.
Otras veces parecía empeñada en darme instrucciones que nadie le había pedido. Había en ella una necesidad extraña de colocarse por encima de mí, de marcar jerarquía, de que yo la reconociera como una autoridad. Yo, sinceramente, pasé del tema. Tengo mi vida, mi trabajo, mi marido, mis responsabilidades. No me interesaba meterme en juegos psicológicos con la prometida de mi hermano pequeño. Así que hice lo más sensato: mantener distancia, ser educada, incluirla cuando tocaba, pero no esforzarme por construir una amistad con alguien que claramente no la quería. En mi familia todos lo notaban un poco, pero lo resumíamos en lo típico: personalidades distintas, poca química, ya está. Ojalá hubiera sido solo eso. Para entender lo que vino después, también tengo que mencionar que mi familia es católica. No en un sentido fanático ni ultrarreligioso. Más bien somos de esos católicos culturales, que crecimos con ciertas costumbres. Algunos van a misa a veces, otros casi nunca. Unos creen más, otros menos. Yo, por ejemplo, hace muchísimos años que no me confieso ni comulgo. Si voy a una boda o a una misa especial, me comporto con respeto. Me quedo sentada o de pie cuando toca, pero no participo en sacramentos si no estoy en paz con ello. Para mí, la fe no funciona como una actuación pública. O la sientes o no. Y si no estás en ese punto, fingir me parece hipócrita. Pues bien, cuando empezó la organización de la boda, Emma decidió convertir todo en una especie de examen moral. Primero dijo que yo no podía formar parte del cortejo nupcial, porque mi matrimonio no era por la iglesia. Lo dijo como si estuviera comunicando una decisión perfectamente razonable. No me dolió ni me enfadó demasiado. Honestamente, me dio igual. No necesito un papel decorativo en la boda de nadie para saber cuál es mi lugar en mi familia. Luego pasó a controlar la ropa. Quiso que los familiares directos le enviáramos fotos o descripciones de lo que pensábamos usar, para asegurarse de que cumplíamos el código estético que ella había decidido. Ya me empezaba a parecer excesivo, pero seguí sin discutir. No porque me pareciera normal, sino porque no pensaba gastar energía en pelear por cosas que no me importaban. El verdadero problema llegó después. Un día me escribió para decirme que, durante la ceremonia, todos los familiares directos debíamos comulgar. No lo planteó como sugerencia, lo dio por hecho, como una obligación, como si formar parte de su boda significara someterse a sus criterios religiosos, aunque esos criterios ni siquiera fueran coherentes con la realidad espiritual de cada uno. Le respondí con educación: yo no voy a comulgar. Pensé que ahí terminaría la conversación, pero no. Me preguntó por qué. Le dije la verdad, porque hace muchos años que no me confieso, y no pienso hacerlo solo por quedar bien en una foto o por dar una imagen familiar perfecta. Comulgar, para quien se toma en serio ese sacramento, implica ciertas cosas. Y yo no iba a convertirlo en un teatro. Emma se lo tomó como una ofensa personal. Empezó a insistir en que todos los familiares cercanos lo harían, que se vería mal si yo no, que era un gesto mínimo, que no entendía por qué me costaba tanto cooperar. Pero cuanto más hablaba, más evidente resultaba que aquello no tenía que ver con la fe, ni con el respeto, ni con la boda. Tenía que ver conmigo, con que yo aceptara hacer algo que no quería, porque ella lo pedía. Quería probar que podía hacerme pasar por el aro. Le dije con bastante calma que para comulgar tendría que confesarme, y que no tenía ninguna intención de hacerlo. Entonces vino su verdadera cara. Me soltó que, si esa era mi actitud, mejor no fuera a la boda. Que claramente yo quería arruinarle el día. Que siempre había sido irrespetuosa con ella. Que nunca había aceptado su lugar en la familia.
Yo me quedé mirándola sin creerme del todo lo que estaba oyendo. Lucas estaba allí, mi hermano, el que se suponía que me conocía de toda la vida, el que sabía perfectamente que yo no estaba armando ningún espectáculo, que simplemente estaba diciendo no a algo muy íntimo. Esperé que hablara, esperé que la detuviera, esperé aunque fuera un gesto, pero no hizo nada, nada. Y ahí algo dentro de mí se cerró. Le dije a Lucas algo seco, le di un gesto irónico con el pulgar y me fui a casa, sin gritar, sin montar una escena, sin lágrimas, solo con esa mezcla de rabia y decepción que te deja fría por dentro. Mis padres y mis hermanos entendieron mi postura. Nadie pensó que Emma hubiera actuado bien, pero algunos sí me dijeron que quizá no debería haber respondido con tanto sarcasmo. Puede ser. No digo que mi respuesta fuera perfecta, pero llega un punto en el que una persona no solo te presiona, sino que quiere humillarte públicamente bajo la excusa de la tradición, y mantener la paciencia absoluta deja de ser tan sencillo. Yo tomé una decisión inmediata. No quería ir a la boda. No como castigo, no como chantaje, no para hacerme la víctima. Simplemente no quería estar en un evento donde se me exigía una demostración de obediencia disfrazada de religiosidad. No le debía eso a Emma, ni explicaciones sobre mi vida espiritual, ni una puesta en escena para tranquilizar sus inseguridades. Lo único que sí hice fue llamar a mi abuela, porque ella se enteró a medias de lo ocurrido y me pidió que, pasara lo que pasara, no faltara el respeto a la iglesia, comulgando sin confesarme solo por llevar la contraria. Le prometí que no lo haría. Ella lo entendió de inmediato. Después Lucas me escribió. Dijo que quería llegar a un punto medio. Esa frase me hizo hasta gracia. ¿Punto medio entre qué exactamente? Entre mi conciencia y el capricho controlador de su prometida. Así que le pregunté algo muy simple. Si había otros familiares alejados de la práctica religiosa, ¿a ellos también les estaba exigiendo confesarse y comulgar? Me dijo que no, solo a la familia nuclear. Pero ni eso era coherente, porque incluso dentro de los más cercanos había personas a las que no estaba presionando. Entonces lo vi clarísimo. No era un tema religioso, era personal. Emma tenía un problema conmigo, un problema concreto, persistente y casi obsesivo. Y usó la boda para intentar colocarme en una posición inferior, para obligarme a ceder, y de paso, marcar territorio frente a todos. Al día siguiente nos reunimos en casa de mi abuela para almorzar. Vamos mucho a verla porque vive sola, y además, porque nos encanta pasar tiempo con ella. Ella estaba harta del drama y quería que todo saliera a la luz de una vez. Imaginó, supongo, que si lo hablábamos como adultos, quizás se resolvería algo. No fue así. Después de comer, nos pidió a todos que aclarásemos las cosas. Emma empezó de nuevo con el discurso de que yo era una persona irrespetuosa, de que me había pedido lo mínimo, de que mi actitud era agresiva e innecesaria. Mi abuela, con esa serenidad suya que a veces intimida más que un grito, le preguntó entonces por qué no tenía problema con que ella misma no comulgara. Emma respondió algo que hizo que la temperatura de la habitación cambiara. Dijo que en el caso de mi abuela era distinto, porque ella era mayor, y seguramente tenía razones profundas y respetables. Que lo mío, en cambio, era una rabieta. Mi abuela levantó las cejas. Yo me quedé mirándola fijamente, porque en ese instante quedó clarísimo lo que Emma pensaba de verdad, que había personas con derecho a decidir por sí mismas, y otras que debíamos obedecer según el lugar que ella nos asignara. Y siguió mintiendo. Dijo que esa exigencia se la estaba haciendo a todos los hermanos por igual,
y que yo era la única que estaba siendo difícil. Entonces intervino mi hermano mayor, al que llamaré Roberto. Roberto llevaba rato agotado por toda la situación. Él no suele meterse en tonterías, no soporta los dramas vacíos y siempre ha tenido una forma muy directa de desmontar la hipocresía. Le preguntó a Emma, delante de todos, ¿por qué no le estaba exigiendo lo mismo a él? Emma se quedó congelada. No tenía respuesta. Miró a Lucas, como pidiendo auxilio. Pero Lucas estaba visiblemente tenso y en silencio. Entonces, Roberto hizo una segunda pregunta. Si ella sabía por qué él y nuestra abuela habían dejado de practicar los sacramentos. Emma negó con la cabeza. Y fue ahí cuando Roberto contó una parte muy íntima de nuestra historia familiar, una que yo sabía, pero que Emma desconocía. Cuando Roberto era adolescente, les dijo a mis abuelos y a mis padres que también se sentía atraído por hombres. Para él fue un momento durísimo, porque en ese entonces mis abuelos estaban muy involucrados en la iglesia y él tenía miedo de perder su cariño o su respeto. Mi abuela, intentando orientarse, fue a hablar con el sacerdote de entonces, y ese hombre, viejo y rígido, le soltó todo el discurso del pecado, de la condena, de la necesidad de corregir al muchacho, de buscar maneras de enderezarlo. Mi abuela salió de allí rota, no rota porque hubiera dejado de amar a su nieto, sino porque entendió que jamás permitiría que una institución, ni nadie, le dijera que debía amar menos a uno de los suyos o avergonzarse de él. Poco a poco fue alejándose. Volvió con los años a ciertos espacios comunitarios, sí, pero nunca recuperó la confianza suficiente para reconciliarse del todo con los sacramentos. Y Roberto, por su parte, tampoco. Emma se mostró confundida cuando supo que Roberto estaba casado con una mujer. Él le explicó entonces, con una calma impresionante, que era bisexual y que el hecho de haber terminado construyendo una vida con una mujer no borraba nada de lo que había sido ni de lo que había vivido. Después remató con algo demoledor. Tampoco su matrimonio era por la iglesia, pero con él no parecía tener objeciones. Curiosamente, el problema solo aparecía conmigo. Entonces, Roberto le preguntó directamente qué tenía contra mí. Y Emma, por fin, dijo lo que llevaba tanto tiempo disfrazando. Soltó que yo había sido grosera con ella desde el principio, que trataba mal a Lucas, que siempre me mostraba superior, que había sido sarcástica con el tema de parecer más joven que ella, que le faltaba al respeto, que nunca la reconocí como parte importante de la familia. Hubo un silencio tan incómodo que me dieron ganas de aplaudir por lo ridículo del momento, porque ahí estaba, toda la supuesta moral, toda la ceremonia, toda la preocupación espiritual, reducida a una inseguridad infantil y a una lucha de poder absurda. Emma, una mujer guapa, exitosa, adulta, estaba obsesionada con que yo, la hermana mayor de su prometido, no la había validado como autoridad y además parecía más joven que ella. Yo me eché a reír, no porque quisiera humillarla, sino porque de verdad me superó el absurdo. Y entonces ella se puso a llorar. Dijo que yo había puesto a mi abuela en su contra. Mi abuela, harta ya de tanta manipulación, le dijo algo que todavía resuena en mi cabeza, que dejara de culpar a los demás de ser una persona amarga, y que sí, siempre iba a ponerse de mi lado antes que del de una mujer que había entrado en la familia, tratando de dominarla. Lucas explotó. Le preguntó a mi abuela por qué no lo apoyaba, y ella le respondió que no pensaba apoyar a un hombre que se comportaba como el perrito faldero de una mujer desequilibrada. Después de eso, ya nada tuvo reparación.
Yo rechacé cualquier nueva invitación a la boda. Mi abuela quedó dudando si quería ir. Mis hermanos mayores le dijeron a Lucas que, si quería salvar algo, necesitaba ayuda de verdad, terapia de pareja o terapia individual. Mis padres empezaron a mostrar un rechazo cada vez menos disimulado hacia Emma. Y encima, cuando un sacerdote supo parte del nivel de conflicto que existía, les pidió sesiones prematrimoniales extra antes de aceptar oficiar nada. En ese momento, aunque suene feo, empecé a desear que no se casaran. Pero todavía no habíamos visto lo peor. 2 días después, Lucas llamó a mi abuela y la hizo llorar. Yo no estuve presente en la conversación, pero mi abuela me la contó después, y él mismo confirmó lo esencial. Le dijo que era injusto que Roberto hubiera intervenido porque siempre había sido su nieto favorito, que todo el mundo lo sabía, que incluso ella había dejado la religión por él, que varios primos pensaban lo mismo, que incluso otros familiares LGBT de la familia dudaban de si ella habría hecho lo mismo por ellos. Fue una crueldad calculada. Mi abuela, en lugar de quedarse con la herida, hizo algo que solo una mujer como ella haría. Llamó uno por uno a todos sus nietos. A todos. Quería saber si alguien de verdad se había sentido menos querido. Quería explicar cosas que muchos desconocían. Quería mirar de frente una posibilidad que la estaba desgarrando. Y ahí descubrimos otra parte aún más dolorosa del pasado. Cuando Roberto salió del armario y mi abuela habló con aquel sacerdote, él no solo la llenó de culpa, también insinuó que conocía lugares donde podían enderezarlo. Lugares horribles, de esos de los que circulaban historias espantosas. Mi abuela, al escuchar aquello, fue directamente a hablar con mis padres y dejó clarísimo que eso jamás iba a pasar. Ellos tampoco lo habrían permitido, pero ella quiso asegurarse. Quiso cubrir todos los frentes. Quiso protegerlo con uñas y dientes. Cuando empezó a llamar a los nietos, el chat familiar estalló. Roberto estaba furioso. Nuestros primos LGBT también, porque Lucas había mentido usando su nombre y sus supuestos sentimientos. Incluso primos que antes creían que yo estaba siendo terca, pasaron a indignarse. Cuando me tocó a mí responder, ya iba camino a casa de mi abuela. Allí ya estaban 2 primas, y la menor de todos, Sara, que con 16 años estaba dispuesta a pelearse físicamente con Lucas. La imagen era tan absurda que me hizo reír en medio del desastre. Sara es muchísimo más bajita que él, pero venía con una furia digna de una tormenta. Lo verdaderamente duro fue ver a mi abuela. Tenía la cara hinchada de llorar. Nos preguntaba una y otra vez si alguno se sentía menos amado. Repetía que daría la vida por cualquiera de nosotros. Que Roberto fue el primero. Sí, pero eso no significaba que quisiera menos a los demás. Ver a una mujer tan fuerte quebrarse así te cambia algo por dentro. Hasta entonces yo había intentado mantener cierta distancia emocional del asunto, como si todo esto fuera una desgracia ajena que me rozaba. Pero en ese momento me di cuenta de que Lucas ya no estaba solo permitiendo el caos. Lo estaba alimentando. Lo estaba usando. Estaba dispuesto a herir a una anciana a la que supuestamente adoraba con tal de sostener una narrativa donde él era la víctima eterna. Mis padres, que hasta entonces se habían contenido porque yo misma les pedí no escalar más, le dijeron que necesitaban alejarse de él por un tiempo. Roberto, directamente, anunció que dejaba de hablarle, y Lucas respondió en el chat con algo tan delirante que varios pensamos que debía de ser una broma. Dijo que precisamente por cosas como esas era tan importante que Emma pudiera poner orden en la familia.
como si una mujer autoritaria que humilla, manipula y obliga a otros a someterse fuera justo lo que necesitábamos. También aprovechó para atacar a Roberto, diciendo que siempre había querido ser el centro de atención, que todo giraba en torno a él. Mencionó su salida del armario, su boda, el nacimiento de su hijo, como si todo hubiera sido diseñado para robarle protagonismo. Era ridículo. Roberto salió del armario cuando Lucas era casi un niño. Su boda la anunció con total normalidad. Su hijo nació meses antes de un evento importante de Lucas, y jamás intentó quitarle foco. Pero Lucas parecía llevar años acumulando resentimientos silenciosos. Empecé a pensar algo que me resistía a admitir. Tal vez Emma no inventó del todo este conflicto. Tal vez simplemente amplificó algo que ya existía en él. Tal vez Lucas llevaba mucho tiempo sintiéndose inferior, poco visto, menos admirado que Roberto. Y cuando encontró a una mujer que lo validaba a través del control y la confrontación, se aferró a ella como si fuese la prueba definitiva de que por fin alguien estaba de su lado. Pasaron unos días y parte de la familia paterna quiso suavizar un poco las cosas. Algunos primos mayores no querían excluir completamente a Lucas de futuros encuentros. Propusieron una especie de tregua. Se le podía seguir invitando a reuniones grandes, pero sin obligar a nadie a relacionarse con él. Sara, por ejemplo, dejó clarísimo que no quería tenerlo cerca. Por la parte materna, en cambio, hubo caos. Algunos dijeron que quizá debíamos intentar entenderlo, que tal vez se había sentido menos querido, que tal vez Roberto había sido convertido en una especie de héroe familiar. Incluso una prima me preguntó si sería capaz de comportarme bien si me sentaran en la misma mesa que Lucas en la boda. En esos momentos, te das cuenta de lo fácil que es desviar la responsabilidad hacia las personas más tranquilas. Culpar al que no va a estallar siempre parece más cómodo que enfrentar al que realmente está haciendo daño. Mi hermana mayor, que hasta entonces había guardado silencio, también terminó derrumbándose. Ella siempre estuvo muy unida a Lucas. Era su bebé, su protegido. De niñas y jóvenes no siempre tuvimos una relación fácil entre nosotras, porque ella sentía una conexión especial con él y no lo disimulaba. Pero precisamente por eso, cuando empezó a ver cómo algunos familiares justificaban lo injustificable, explotó. Escribió un mensaje larguísimo, detallando todo lo que había pasado. Las exigencias absurdas de Emma, las mentiras, el llanto de nuestra abuela, los comentarios despectivos, la presión religiosa, el intento de someterme, el maltrato emocional general. Lo envió a un montón de familiares porque estaba harta del juego del teléfono roto y de las versiones a medias. Mis padres finalmente se bajaron de la boda. No era un tema económico. Ellos habrían contribuido si hacía falta. Pero no estaban dispuestos a actuar como si nada. Mientras tanto, mi abuela empezó a recuperarse poco a poco. Pasábamos más tiempo con ella. Sara le devolvía la sonrisa con su carácter fuerte y su manera de decir siempre lo que piensa. Ver a la más mayor y a la más joven de la familia conectadas de esa forma era una especie de bálsamo en medio del desastre. Pero aún faltaba otra escena surrealista. Antes de un cumpleaños familiar importante, varios quisieron probar si era posible convivir en una comida sin que hubiera explosión. Durante ese almuerzo, Emma intentó acercarse a Sara varias veces. Sara la ignoró. No fue grosera activa, simplemente se negó a darle conversación. Entonces, Emma perdió la paciencia. Le agarró del brazo y le dijo con tono duro que dejara de ser tan irrespetuosa. Todo se congeló.
Sara gritó como si le hubieran encendido una llama por dentro. Le dijo que no la tocara, con palabras bastante más coloridas que esas. Todos saltaron. Lucas corrió a separarlas. A mí me sigue pareciendo alucinante que una mujer adulta creyera buena idea agarrar físicamente a una adolescente a la que ya había perdido por completo. Después de eso, la mayoría terminó bloqueando a Emma, y, aún así, ella seguía convencida de que el problema era la falta de respeto hacia ella. Llegó el cumpleaños de mi abuela, y en medio de una celebración preciosa, con amigos, parientes y muchísima gente que la quiere de verdad, Emma y Lucas decidieron repartir allí las invitaciones de boda. En serio. En mitad del cumpleaños de una anciana, fueron mesa por mesa entregando sobres como si fuera un gran gesto reconciliador. A mi marido y a la esposa de Roberto también les dieron uno, lo cual nos pareció hasta cómico. A mi abuela le insistieron delante de sus amigas para que lo abriera en ese mismo instante. Ella lo hizo, dijo, gracias, y siguió con su conversación. Creo que esperaban una reacción dramática o emotiva que jamás iba a llegar. Luego Lucas se acercó a Sara y le dijo que Emma había decidido hacer la dama de honor para reparar su relación. Sara lo miró y le respondió, «¡Guau! ¡Guau!», como si él fuera un perro. Lucas se quedó a punto de llorar. Él había sido el héroe de Sara durante años. Ahora solo le inspiraba burla. La boda estaba prevista para marzo, con una recepción grande en un patio familiar bastante espacioso. Pero la realidad empezó a aplastarlos. Mucha gente no confirmaba asistencia. Otros directamente decían que no irían. Algunos amigos de Lucas, que no habían conocido toda la historia, empezaron a preguntar por qué media familia estaba ausente. Cuando supieron la verdad, varios le dijeron que lo querían, pero que no podían apoyar ese matrimonio en esas condiciones. Entonces, hicieron lo que hacen muchas personas cuando una gran puesta en escena se les cae. Cambiaron la narrativa para salvar la imagen. Anunciaron que, en realidad, habían decidido casarse de forma íntima, porque no podían esperar más, porque su amor era demasiado fuerte, porque querían algo pequeño y especial. Lo que pasó de verdad es que la boda grande se estaba desmoronando. Y sí, al final se casaron. Fue una ceremonia pequeña, con mayoría de gente de la familia de ella y un par de amigos. Subieron fotos bonitas, sonrisas, poses románticas, miradas enamoradas. Si uno no supiera nada, pensaría que fue un día perfecto. Pero quienes conocíamos la historia veíamos otra cosa. El precio exacto de esas fotos. Una familia fracturada, una abuela herida, un hermano mayor difamado, una hermana utilizada como blanco de poder, una adolescente agarrada del brazo por una novia fuera de sí. La gran ironía, por cierto, fue que tanta superioridad moral religiosa acabó sirviendo de decoración, nada más. Porque quien tanto me exigió a mí una pureza sacramental impecable, terminó adaptando sus propias convicciones, cuando la realidad la obligó. Hoy las cosas siguen frías, no caóticas, no explosivas, sino frías. Hay relaciones que probablemente no volverán a ser lo que eran. Y no creo que la culpa sea solo de Emma. Durante mucho tiempo fue fácil verla a ella como la villana principal, y sin duda lo fue en muchísimos sentidos. Pero Lucas tomó decisiones. Lucas permitió. Lucas repitió. Lucas hirió. Nadie lo obligó a decirle a nuestra abuela que amaba más a Roberto. Nadie lo obligó a mentir sobre sus primos. Nadie lo obligó a defender lo indefendible. A veces la persona manipuladora no destruye sola. Necesita a alguien dispuesto a sacrificar a los suyos con tal de sentirse validado. Yo ya no siento culpa por haber dicho que no. Hubo un tiempo en que sí,
porque pensé que si yo hubiera cedido un poco, quizá nada habría explotado. Pero eso no es verdad. Si no hubiera sido el tema de la comunión, habría sido otra cosa. La obsesión de Emma conmigo, el resentimiento de Lucas y esa necesidad enfermiza de controlar a los demás, estaban ahí desde mucho antes. Yo solo fui el punto de fricción donde dejó de poder disimularse. Ahora mismo, lo único que me importa de verdad es mi abuela. Que no vuelva a dudar del amor que nos ha dado. Que entienda que nadie que la conozca de verdad puede creer que ha querido menos a unos que a otros. Y si alguien usó precisamente ese amor para destrozarla, eso habla de esa persona, no de ella. En cuanto a Lucas, no sé qué le depara la vida. Quizá un día despierte y vea todo lo que rompió. Quizá no. Quizá algún día pida perdón de verdad. O quizá se aferre para siempre a la idea de que todos fuimos injustos con él, de que su mujer solo intentó poner orden, de que él era la víctima de una familia incapaz de aceptar autoridad. Pero yo ya no voy a poner mi paz al servicio del delirio de nadie. Porque una familia no es un lugar donde te obligan a demostrar obediencia para ganarte el derecho a pertenecer. No es un escenario donde una persona insegura puede convertir tus límites en rebeldía y tu dignidad en falta de respeto. Una familia debería ser el sitio donde, incluso en desacuerdo, nadie intenta doblegar tu conciencia para sentirse poderoso. Y cuando alguien llega creyendo que amar es mandar y que ser aceptada significa ser obedecida, lo que está mostrando no es fuerza, es vacío. Un vacío tan grande que necesita controlar a los demás para no enfrentarse a sí misma. Y lo peor es que, a veces, hay quien se casa con ese vacío y le llama amor.